Buenas tardes a todas y a todos, los representantes masculinos. Primero darles la bienvenida nuevamente al colegio, después de casi 3 años de transitar este periodo de no presencialidad. Y bueno, para nosotros es muy importante poder retomar estas actividades, donde podamos justamente intercambiar entre profesionales ideas, proyectos, temas como el que vamos a presentar hoy, o bueno, va a presentar la bioquímica Natalia Rosaro después, en un ratito. Y agradecerles, bueno, tanto la presencia, valga la redundancia presencial, como virtual, a todos los que nos van a estar escuchando en estas 4 clases. Esto un poco para contarles, no se olviden de que son los 4 martes de mayo, en este mismo horario. Y la idea de este curso, que lo coordinamos juntamente con Natalia, pero también con la doctora Sara Kaufman, que es la coordinadora de formación continua del colegio, de la sección bioquímica del colegio, empezar con esta actividad sobre un tema que consideramos que es muy importante para que los profesionales bioquímicos se interioricen y lo incorporen como herramientas de trabajo. Así que simplemente eso, darles nuevamente la bienvenida. Y bueno, aquí hay gente presencial, lo que hacemos es tratar de invitarlos a las próximas fechas para que se incorporen si quieren venir también. Y le doy la palabra ahora a la doctora Eugenia Almagro, que es la coordinadora de esta fecha, y va a hacer la presentación de Natalia. Bueno, gracias a todos y nos estaremos viendo durante estas 4 fechas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como les dijo Cecilia, van a ser 4 clases. Las 2 primeras vamos a ver control de calidad interna. En esta primera clase, en las generalidades. En la segunda clase vamos a ver un poco más, interiorizarnos en lo que es el control interno interlaboratorio o el peer group. Y luego vamos a Natalia Rosaro. Natalia es asesora técnica de reactivos de química crítica y controles de calidad en Promoion, SRL, donde hace 11 años que se desempeña realizando esta actividad, pero además es profesora universitaria para la Universidad de Maimónides, auditora interna del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 2015 y especialista en bioquímica legal y auxiliar de las mismas. Le damos la bienvenida a Natalia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me alegro que estén acá. Buenas tardes a la gente que está conectada en forma virtual, que son un montón. Hay gente de todo el país, hay gente del exterior, hay gente de Uruguay, hay gente de Perú. Está mi compañera de la empresa de Uruguay, que hace lo mismo que yo, Mateo Tramoyán, pero en Uruguay, gracias a ustedes los presenciales. Y bueno, vamos a arrancar. Como les decía María Eugenia, yo soy María Natalia, pero me pueden decir Nati sin problema. Vamos a arrancar con control de calidad interno. Hoy vamos a hablar sobre el ámbito de impacto que tiene el control de calidad interno, cuál es su función dentro del laboratorio de análisis clínicos, cuáles son los atributos que tenemos que considerar a la hora de elegir un control de calidad interno para nuestro laboratorio, cuáles serían las buenas prácticas de preparación, de manipulación, ¿sí?, y conservación de los mismos. Todos queremos que pase a la diapositiva 2. Bueno, todos queremos comenzar con control de calidad interno, pero no podemos pasar por alto el proceso de medición, ¿sí? Los componentes y las variables que constituyen desde la entrada de la muestra hasta la salida del resultado. Le vamos a dar una pasada rápida, porque no es el key de los 4 encuentros, pero no podemos dejarlo de lado. Comenzamos por definir la magnitud que tenemos que medir, conocer la estructura de la molécula, cuál es su comportamiento, cuál es su estabilidad, cómo se comporta en el paciente y entre los pacientes, y en qué matriz la necesitamos medir.
Luego, tenemos dentro de nuestro laboratorio nuestras plataformas de proceso, las pruebas con sus métodos, y las personas que somos quienes operamos, nosotros y nuestro equipo de trabajo. Inmersos en un medio ambiente que va a aportar ¿con qué? Con cambios de temperatura, cambios de voltaje, humedad y electricidad. Todos estos componentes del proceso de medición aportan ¿qué? Fuentes de variación. Instrumentos, métodos, pruebas, medio ambiente van a contribuir con una variabilidad analítica. Y nosotros quienes operamos con una biológica. Recuerden siempre que la analítica tiene que ser menor a la biológica. Todo esto nos conlleva a la obtención de nuestro producto final, que es el resultado. Bien, proceso de medición presentado. Tenemos que modificar, borrar de nuestro disco rígido que la calidad analítica solo conlleva correr controles. No, es un concepto integral, es una sinergia que tiene que tender a la perfección entre todas estas variables de medición. Para eso necesitamos comenzar a pensar, a planificar una estrategia de control de calidad. ¿Bien? Yo en el inicio les dije que íbamos a ver a dónde impacta cada una de las herramientas, arrancando hoy y tres martes por delante. Hoy vamos a empezar con el control de calidad interno. La marca que comercializamos en Cromoion se llama Cusera, es de la línea Randox. ¿Y para qué se usa el control de calidad interna? Para monitorear nuestro proceso de medición, ¿sí? Para garantizar que nuestro proceso de medición se permanezca estable a lo largo de un tiempo. Luego, tenemos el esquema de evaluación externo, que nos toca en la tercera jornada. ¿Cuál es el ámbito de impacto? ¿A qué le pega de lleno? Al resultado de la medición. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el control de calidad interno va hacia el proceso de medición. Esquema de evaluación externo valida el producto final, o sea, el resultado que le vamos a entregar al paciente. Bueno, otra cosa que tenemos que modificar es eliminar esa frontera rígida que marcamos entre control de calidad interno y esquema de evaluación externo. Son dos herramientas diferentes y necesarias dentro del laboratorio. Ustedes saben que la mayoría de las mesas tienen 4 patas. Si dejan de tener 1 o 2, quizás pasen a hacer un plano inclinado si dejan de ser una mesa. Lo mismo pasa con la estrategia de control de calidad dentro del laboratorio. Una diferencia entre externo e interno, ¿alguien se anima? Entre control de calidad interno y esquema de evaluación externo, ¿una diferencia? Interno es una muestra que valorada o ciega. Valorada. Esquema de evaluación externo, ciego. Esto recuérdenlo para más adelante. Bien, esta frontera rígida la eliminamos. Tenemos modelo de control de calidad interno, que ya hoy no es solo para decir estoy o no estoy dentro de las definiciones estándar, ni tampoco el esquema de evaluación externo, para lo único que lo usamos es para presentar ante los organismos de acreditación o certificación. Ya eso nos queda muy corto, por no decir súper. Hoy ya no podemos hablar solo del modelo de control de calidad interno desde el enfoque analítico, con su concepto métrico, que es la precisión que ya conocemos todos. También nos queda corto referirnos al esquema de evaluación externo solo desde el concepto métrico en términos de exactitud. Hoy ya hablamos de enfoque en procesos. O sea, enfoque analítico nos queda corto. Eso no quiere decir que lo eliminamos, ¿sí? Hoy ya pensamos en el enfoque en procesos, control de calidad interno, para monitorear estandarización y minimización ¿de qué? De todas las fuentes de variación del proceso de medición que les mostré anteriormente. Y el modelo de evaluación externa, desde el enfoque en procesos, para validar el resultado como herramienta de seguridad hacia el paciente.
O sea, fíjense cómo fuimos evolucionando, de hecho hoy yo estoy hablando, ya hay cosas que siguen cambiando. Control de calidad interno ya no se llama más así, se llama material de referencia de control de calidad interno. O sea, es una materia que cambia y evoluciona todo el tiempo. Pasamos de un enfoque analítico, en donde solo hablábamos de precisión y exactitud, a un enfoque en procesos, y hoy ya estamos hablando de enfoque de gestión de riesgos. ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos todos nosotros al interior del laboratorio para disminuir el riesgo en el paciente? Hasta acá vamos. Bueno, como les dije que no podíamos dejar de lado el proceso de medición, ahí venía. Iniciamos diciendo que teníamos que definir algo que tenemos que medir, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer la naturaleza y el comportamiento del analito, de lo que vamos a medir. Sabemos que son componentes que se encuentran en la mayoría de la población, componentes biológicos, que pueden fluctuar, pueden variar por procesos biológicos predecibles, por factores biológicos, pueden variar al azar, en forma natural, por factores preanalíticos, como una extracción dificultosa, un ayuno prolongado, por ejemplo, y por factores analíticos, que es lo que tratamos de evitar. Ahora, de que nosotros comprendamos cómo está formada la molécula, cuál es su comportamiento, eso nos va a ayudar a tener una mejor interpretación del resultado. ¿Para qué? Para poder dar información que tenga que ver con monitorear un tratamiento, establecer un pronóstico, confirmar un diagnóstico. Y ustedes me dirán, bueno, pero la interpretación está a cargo del médico. Sí, pero la interpretación en términos de validación y liberación de ese resultado está a cargo de nosotros. Otro componente del proceso de medición, dijimos que es la prueba y el método, ¿sí? Que tenemos instalado, montado dentro del laboratorio. La prueba es lo que es, ¿sí? La prueba ya viene con una calidad intrínseca preestablecida por el fabricante. No podemos modificarla. Sí, podemos investigar el inserto, ¿sí? Que viene dentro del kit, y ver cuáles son los datos que nos presenta en cuanto a rendimiento y desempeño. Desempeño incluye precisión, exactitud y veracidad. Y rendimiento incluye ese desempeño, ¿sí? Los tres conceptos de desempeño, más puede ser cruzadas, el resto de los datos que nos provee el inserto. Es nuestra responsabilidad hacer la validación de esa prueba. O sea, nosotros nos llega la prueba del kit del proveedor y nosotros tenemos que constatar que bajo nuestras condiciones de proceso esta prueba funciona. Bien, la prueba es lo que es, no tenemos intervención. Sí, es muy importante tener un manejo del inserto, no recibir y montar, sino leer el inserto, porque ahí el proveedor, como resultado de su ejercicio de validación, nos va a indicar, por ejemplo, cuál es el error total permitido para esa prueba, ¿sí? Y nosotros vamos a poder ver si ese error total que se observó en la prueba es menor al error total permitido o a la tolerancia médica admisible, que es un concepto que retomamos después cuando vemos esquema de evaluación externa. Tolerancia médica admisible, error total permitido, son sinónimos. Yo acá hice un extracto de una tabla de variabilidad biológica, en donde de izquierda a derecha les dice cuál es el error total permitido al 99% de confianza, yendo para el otro lado, la columna que le sigue, al 95% de confianza. Entonces la prueba, el reactivo que yo valido, monto en el laboratorio, su error debería ser menor a lo indicado según el estándar, ¿sí? El estándar que nosotros usemos, porque no están las de Royal College, variabilidad biológica, CLIA, según la meta que establezcamos en el laboratorio, que no es tema de hoy, pero también se cruza. Bien, no todas las pruebas funcionan igual y no todas las pruebas tienen que funcionar igual. Seguimos en el proceso de medición.
Dijimos que dentro de las pruebas, aparte del método del inserto, necesitamos saber para qué la vamos a utilizar. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir? Entonces acá tenemos que tener entendimiento de cuál es el escenario clínico, que es lo que pasa con el paciente. No es lo mismo trabajar en un laboratorio de ambulatorios que en el Hospital Garrahan, que en un hospital de agudos de la Ciudad de Buenos Aires. Reciben toda diferente población. Por el otro lado, necesitamos tener conocimiento sobre el escenario analítico, qué es lo que sucede, cuáles son las características propias de nuestro laboratorio. A partir de ahí, de acuerdo a la necesidad, vamos a saber cuál es el uso previsto para esa prueba. Si la necesidad que tenemos de monitoreo, al requisito que le tenemos que pegar con más fuerza es ¿a qué? A la precisión. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un paciente que el médico, el diabetólogo, quiere ver si está respondiendo o no al tratamiento. Entonces nosotros necesitamos dosar esa hemoglobina glicosilada en un instrumento que me mida un delta de paciente de 0,5%. Cosa que si el primer resultado del paciente es un 7,5 de glicosilada, el segundo es un 7, el médico dice, está respondiendo. Si es al revés, arranca con 7 y se va a 7,5, la conducta del médico, ¿cuál va a ser? No responde, lo cambio de tratamiento oral a insulina. ¿Sí? Y esa diferencia, ese delta que me está midiendo el equipo, nosotros nos tenemos que asegurar que no sea de un ruido analítico. ¿Bien? O sea que la diferencia de los resultados que le entregamos al paciente sea por su cambio de condición, de salud, y no porque estamos teniendo un problema dentro del laboratorio. Si tenemos que diagnosticar, requisito analítico, al cual le pegamos con más fuerza, la exactitud. Si tenemos test cuantitativos, ustedes saben que el test cuantitativo, el resultado tiene como resultado un número. Ese número tiene que estar contenido dentro, recuerden lo que hablamos recién, tolerancia médica admisible, error total permitido. O sea, mi resultado tiene que estar dentro. Nosotros cuando son test cuantitativos tenemos indicador de precisión en términos de coeficiente de variación, de exactitud en términos de vías o vallas y de error total observado, que tiene que ser menor al permitido. En vez, cuando tenemos un test cualitativo, donde la sensibilidad y especificidad diagnóstica ahí pegan fuerte, cuyo resultado no es un número, ahí no hay variación permitida. No hay tolerancia médica admisible. El paciente lo tiene o no lo tiene. El positivo o negativo, cursa la patología o no la cursa. Bueno, dijimos que no podemos hacer nada con las pruebas que tenemos, más que validarlas y ver que funcionan de acuerdo a las características de nuestro laboratorio, pero sí podemos hacer algo con la seguridad analítica. Recuerden cuando empezamos que el control de calidad interno tiene que ver con la seguridad analítica. Garantizamos que nuestro proceso de medición es estable a lo largo del tiempo. Bueno, el laboratorio es completamente responsable de esa seguridad analítica. No lo es ni la casa comercial, que nos provee la plataforma y los reactivos, ni la prueba en sí. ¿Sí? Nosotros somos los responsables de garantizar esa seguridad analítica. Bueno, todos cometemos errores, y por supuesto si nosotros los cometemos, ninguna prueba está libre de error. Esos errores son los que deberíamos tener como puerta de entrada para poder mejorar el interior del laboratorio. Bueno, simplemente para recordar, el error de una medición es la diferencia entre el resultado obtenido y uno convencionalmente verdadero. ¿Sí? Ese convencionalmente verdadero puede ser un valor de target de un control de calidad externa, de un esquema de evaluación externa, una medida de consenso,
un valor de referentes internacionales, como la tabla de variabilidad biológica, y los componentes de ese error, los que ya conocemos, el aleatorio y el sistemático. Aunque nosotros no utilizamos solo control de calidad interno para monitorear sistemático y aleatorio. ¿Cuáles son las causas del error aleatorio dentro del laboratorio? Todas. O sea, el laboratorio en su conjunto es causa de error aleatorio. Ustedes van a ver que van a empezar a aparecer cuadrantes en color naranja, porque yo les hice unos extractos de la ISO 15189. Ahora les digo por qué. Control de calidad interno lo usamos entonces para monitorear la imprecisión generada por ese error aleatorio, ¿sí? Para garantizar que mi proceso de medición es estable y que entrego resultados que son coincidentes con la salud del paciente. Cuando comenzamos a hablar del sistema de control, nosotros dijimos que tenemos un proceso de medición que tiene que estar soportado por una estrategia de control. Esa estrategia de control va a estar conformada por control de calidad interno, un soft interlaboratorial, un peer group, como dijo la doctora María Eugenia, y un esquema de evaluación externa. Tiene tres patas en vez de 4. Este sistema de control lo tenemos que planificar y poner a punto en base a evidencia y eficiencia. Evidencia porque todas las decisiones que tomemos al interior del laboratorio, y lo limitamos al tema del que estamos hablando, necesitamos tener toda la información para evaluar qué es lo que necesitamos. Y eficiencia porque tenemos que ver cómo impacta en el uso de los recursos. Acá es donde entra en juego la lógica, el conocimiento y la objetividad. No ponemos en práctica el bien conocido sentido común. Y otra cosa que me pasé antes, cuando les dije que las causas de error aleatorio dentro del laboratorio eran todas, una que generalmente no le damos demasiada importancia, pero es causa de error aleatorio, es la obviedad. Y en calidad analítica nada es obvio. Si yo pretendo que dentro de mi laboratorio se reconstituya el control de calidad interno de esta forma, lo documento, capacito a mi equipo y después me aseguro de que se entendió. No es obvio, porque hoy vino acá el curso, lo vas a ver. Ni porque se recibió de bioquímico, lo vas a ver. Por eso a veces pasa que ustedes tienen un problema, llaman a un proveedor, y el proveedor empieza con las preguntas molestas. Y a veces el bioquímico se molesta, con una pregunta. ¿Lo guardaste en la heladera? ¿Quedó en la mesa? Y te dice, sí, obvio que lo guardaste. Y no, porque a veces uno busca la causa, y resulta que es algo tan vago como quedó mal cerrada la heladera. Entonces, en calidad analítica, nada, es obvio, asumo que en el resto del laboratorio tampoco. Pero bueno, esa es una fuente de error aleatorio también, algo muy chiquito que no le prestamos atención, que quizás modificándolo nos ahorremos algunas cosas. Dijimos que sentido común acá no va, acá es objetividad, conocimiento, evidencia, dato. Tenemos que armar el sistema de control también en base a la gestión del riesgo, como les dije antes. ¿En qué aportamos nosotros para que el resultado resulte favorable para el paciente o para el médico que va a tomar una conducta con el paciente? No podemos pensar solo en estructuras de costos. No podemos entrar, sí tenemos que hacer toda la evaluación, pero no regirnos solo por el tema monetario, ¿sí? Y ahora, por las características de los controles, van a ver. Seguimos. Ya nos metemos en sistema de control. Vamos a hablar de la frecuencia de montaje, de la matriz y las concentraciones para empezar, los niveles de control, y estos dos cuadrantes son los que quedan, reglas de control para el martes que viene y para el siguiente esquema de evaluación externa. Muy bien. Les dije antes que teníamos el proceso de medición que tenemos que tener monitoreado. Y les dije también que control interno no es solo monitorear error aleatorio o error sistemático.
¿Se acuerdan la diferencia entre sistemático y aleatorio? El aleatorio aparece al azar, no predecible, no repite y nos muestra una fluctuación alrededor de la media establecida. El sistemático nos avisa que está por aparecer, repite y nos muestra un patrón de comportamiento, ¿sí? de mis datos. Muy bien. Como les dije, que el control interno no es solo para seguir de cerca estos dos tipos de errores, también tenemos que tener un control estadístico de ese proceso de medición. Y acá nos vamos a soportar mucho en el peer group que viene el martes que viene. Nosotros tenemos que poder controlar el error alfa y el error beta, ¿sí? La falsa aceptación y el falso rechazo. Estos dos tipos de errores tienen mucho que ver con las reglas de control que yo programo, cuán estrictas son, por ejemplo, con el tamaño de la desviación estándar, con los límites de detección, y ojo con los errores beta, que son las falsas aceptaciones, que eso nos habla de una pérdida de sensibilidad de nuestra estrategia de control. Si nuestra estrategia de control pierde sensibilidad, ¿qué va a perder? Capacidad de detección. Entonces vamos a aceptar cosas, valores, resultados que no deberíamos. El 24/7 es el interlaboratorial de Randox, que le hace de soporte a los Apucera, que nos toca el martes que viene. Y después, nosotros nunca quedamos afuera, tenemos una responsabilidad de tener montado un sistema de control, correr los controles y analizarlos. No podemos correrlos sin no hacer nada o dejar de correrlos, ¿sí? Porque nosotros también contribuimos a que ese resultado no sea correcto. Eso también lo tenemos que tener monitoreado dentro del laboratorio. Bien, en la presentación les hablé de algunos atributos que hay que tener en cuenta cuando tenemos que elegir un control de calidad interno, una matriz, un tubo, un frasco. El primero es la pertinencia, ¿sí? ¿Tengo la cantidad de niveles que necesito? Dijimos que era una muestra valorada, el control de calidad interno. Esos valores de cartilla son significativos según la población que yo atiendo, o sea, las concentraciones que me brinda ese control son representativas de mi población. La matriz que me ofrece el proveedor es la misma en la cual yo necesito controlar el bernalito. Si yo controlo glucosa, líquido cefalorraquídeo, la matriz del control es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Puedo monitorear todo el rango dinámico de la prueba? ¿El control de las matrices me lo permiten? Ese es el primer atributo. El segundo es la continuidad. ¿Puede el proveedor asegurarme que yo por 8 meses, 12 meses, y a veces un poco más, puedo mantener el mismo número de lote del control? Porque si me cambian continuamente el número de lote, yo continuamente tengo que revisar mi media poblacional y validarla contra esa media nueva del nuevo número de lote. Si yo puedo mantenerlo, tengo una fuente de variación menos. Tengo un poco menos de trabajo, por decirlo de alguna forma. Y oportunidad. Tener un peer group, un interlaboratorial, ¿me aporta un valor agregado? Yo puedo tomar la decisión en el tiempo, en el momento que estoy teniendo el problema, o el peer group me genera estadística 30 días después, o sea, de forma retrospectiva, y solo me sirve para llevar un control de documentos, pero no me permite tomar una decisión en tiempo real, ¿sí? 3 cosas a tener en cuenta cuando uno empieza a averiguar con diferentes proveedores sobre los controles. Estas son las preguntas que hay que hacer. Y cualquier empresa de control de calidad que tenga asesor de control de calidad, esa persona puede hacer comparativas entre los controles que están en el mercado. Y esta documentación está escrita. O sea, no es que yo les estoy contando. O sea, hay forma de que cada uno vea los documentos, diga, bueno, este control me sirve para esto, porque tiene estas características, estas bondades, y este para otra cosa. Bueno, acá les traigo la 15189,
rapidito. Hice algunos extractos referentes a control de calidad interno, pero solo porque el MA3, todos conocemos el MA3, el MA3 se nutre de esta ISO 15189. Entonces, está bueno tenerla en el radar. Bien, nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Detectar errores y asegurar resultados confiables. Prácticamente casi que es la única responsabilidad fuerte del bioquímico hoy en día con un laboratorio plenamente automatizado. Detectar el error, intervenir y asegurar la validez del resultado. Reducimos el riesgo del paciente, hablamos de la gestión de riesgos. El criterio clínico siempre va a primar sobre el estadístico. Tratemos de no marearnos con la estadística y los conceptos, ¿sí? Para no olvidar cuál es el principal objetivo. Dosamos muestras de pacientes, o sea, vidas reales, vidas que también pueden ser las nuestras. Y el 70% de las decisiones médicas se basan en resultados del laboratorio. O sea, y esta es una opinión, no una opinión, pero digo, ante la dificultad eterna de nuestro sistema de salud, ante lo complicado de nuestro sistema de salud, en el pasado, en el presente, esperemos que no en el futuro, solo nos queda tomar una sola postura, hacer lo correcto de la forma correcta, ¿sí? Poner al servicio todo nuestro conocimiento, tratar de que el común de la gente que no comparte profesión entienda lo que hacemos. Quizás la pandemia nos abrió un poco la puerta a eso. El bioquímico tuvo que salir a explicar quién era, que había estudiado una carrera de grado y cuál era su responsabilidad. Así que bueno, independientemente de todas las dificultades y obstáculos que tengamos, no nos queda otra que hacer lo correcto. Sigamos. Ya estamos dentro del sistema de control hace rato. Arrancamos con matriz y concentraciones. Bueno, existen controles de primera parte, de segunda parte y de tercera parte, ¿sí? Natalia, ¿te parece hacer un corte? Sí. Sí, a las Sí. 7. Hacemos un break y después hacemos la segunda parte, así. Sí. No ¿A qué perdemos la hora atención. volvemos? Y tomamos 10 minutos. Ah, listo. ¿Sí? ¿Siete está Sí, bien? sí. Perfecto. Sí, a la gente que está en remoto. Les avisamos, igual a las 7. Faltan. Sí, te faltan. Bueno, la gente que ellos te están 20 escuchando. minutos. Sí. Listo. Bueno, hacemos un break. Seguimos Sí, a las sí, 7. sí, a las 7. ¿Quieres cortar ahora? No, cortamos a las 7 y hacemos la Perfecto. segunda. Bueno, vamos a hacer las 7. Yo te aviso. Listo. Controles de primera parte, de segunda parte o tercera parte. Antes los conocíamos como controles de primera opinión y de tercera opinión. Ya ese término también modificó y se agregó como los del sanguchito del medio, que no son ni una cosa ni la otra. Lo que está en el óvalo naranja es lo que recomienda la 15189, que no es porque la 15189, porque sé que es un auditorio súper heterogéneo el tipo de laboratorio, pero recordemos que el MA3 persigue esta norma, se nutre de esta norma. Entonces, lo que recomienda es considerar el uso de control de calidad de tercera parte, ya sea en lugar de o además de el que provee la casa comercial. ¿Sí? O sea, sí o sí deberíamos tenerlo montado dentro del laboratorio, independientemente de que, no sé, alguna marca comercial nos provea el propio instrumento. Bien, arranquemos por lo de primera parte. Los de primera parte son los fabricados por la misma casa comercial del reactivo del instrumento. Yo antes les dije que la seguridad analítica era nuestra responsabilidad y no dependía ni de la casa comercial, ni del fabricante del instrumento, ni del fabricante del reactivo, ¿sí? Estos controles permanecen constantes a los cambios, salvo que el error sea bastante, digamos, grosero, por decirlo de alguna forma. Simplemente porque como no son responsables, y eso es ley universal,
no pueden ser juez y parte del proceso. Entonces, mi proceso de medición se va a monitorear de forma subjetiva. El principal problema que encontramos acá es que el tamaño de la desviación estándar es bastante amplia y los límites de intervalo también son amplios. Por eso no tienen la sensibilidad que se necesita para el monitoreo. Y aparte, solo pueden ser procesados en esos equipos, ¿sí? No puedo mezclar este control en otro equipo, porque la cartilla, el inserto, solo tiene valores para esa marca de instrumento, ¿sí? Y nosotros sabemos que un control de calidad lo tenemos que manejar de la misma forma que el paciente, que se puede procesar en cualquier plataforma. Entonces, acá estamos limitados. Por el otro lado, la otra diferencia es cómo se asignan esos valores que están en la cartilla, ¿sí? En los de primera parte, los asigna la misma casa comercial, ¿sí? Los de segunda parte no son fabricados por ninguna casa comercial de instrumentos. Son fabricados por una casa comercial de controles de calidad. La diferencia está en que son valorados en las diferentes, digamos, casas matrices de las diferentes líneas. No las quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguna, después hay conflicto. De las diferentes líneas, ¿sí? Eso es de segunda parte. Y en los de segunda parte tenemos el problema de que el atributo de la continuidad falla. Porque, ¿qué pasa? Acá se reasignan medias cada 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque se valora en las casas comerciales. Ese control sale al campo, sale a los laboratorios y las medias de determinados parámetros pueden ser modificadas. Porque el casa matriz declaró un valor para la valoración del inserto y el peer group de los laboratorios declara otro. Entonces, a los 2 meses, los usuarios reciben un mail que dice, no sé, la media del nivel 2 de TSH ahora es esta. Y ustedes tienen que arrancar con esa media nueva, revisar la media poblacional y hacer los ajustes dentro del sistema de control. Por lo tanto, pierden plata y pierden tiempo, ¿sí? Acá, esta información también está en el inserto, donde le dice que son valorados en las casas matrices y calculan medias a 3 desviaciones estándar. Cuando nosotros generalmente solemos trabajar al 95% de confianza a 2 desviaciones estándar. Tenemos los de tercera parte, que son diseñados para ser procesados en diferentes instrumentos, como las muestras de los pacientes, no dependen ni del lote del reactivo ni del calibrador, y los valores que ustedes ven en cartilla se asignan en laboratorios independientes, no en las casas comerciales. Estos controles, que son las características que cumplen los de Acusera de Randox, tienen mayor sensibilidad, o sea, mayor capacidad de detectar el error. Hoy en día tenemos que pensar en la posibilidad de prevenir ese error, no de solucionarlo, tomar acción cuando ya esté. La OMS dice que nosotros, Latinoamérica, somos resolutivos, que tenemos que empezar a pensar en la prevención, o sea, en actuar antes de que aparezca. Mayor sensibilidad, detecta cambios de pH, cambios de conductividad del agua, si tienen química seca, cuando cambian el número de generación de slide también se detecta. Eso está bueno porque acá cambia cada tanto el número de generación. Repite menos, calibra menos, gasta menos plata y gasta menos tiempo, porque todo esto es armar alícuotas nuevas, o sea, gasta material, gasta tiempo la persona que está operando, volver a hacer el análisis. Por eso digo, hay que evaluar el impacto sobre los recursos, ¿sí? Repite menos y calibra menos. Recuerden, frente a un error aleatorio, ¿se calibra o no se calibra? Nunca se calibra frente a un error aleatorio. Se repite. Si repite, una vez que uno investigó las posibles causas, ¿no? Error aleatorio, se repite nueva alícuota de control. Si repite, ya son 2 puntos. Podemos
se puede estar gestando un sistemático. Ahí recién puede calibrar. Si no, error aleatorio, repite alícuota. Error sistemático, calibra. Este es un ejemplo de inserto de acusera. Por eso les digo, es material al cual ustedes tienen acceso llamando a cualquier proveedor. O sea, esto está disponible para todo el mundo. Ahí les dice que son valorados en laboratorios independientes. Para el de química clínica, más de 5.000 laboratorios con 250.000 mediciones analíticas. Este es un ejemplo de un inserto del panel de control de calidad interno de química clínica del nivel 3, el nivel alto. Donde ustedes tienen, este está valorado para equipos de Wiener, por ejemplo. Tienen los analitos, las unidades, ¿cómo se llama? Analito, unidades, la media, en este caso es un control ensayado. O sea, esa media para el nivel 3 es exacta. El intervalo biológico de referencia, el límite inferior, el límite superior, el valor de una desviación estándar, en unidades de medida, y de 2 desviaciones estándar, que es lo que generalmente usamos la mayoría de los laboratorios. Y después el método. Y además el inserto de este control tiene más de 100 hojas, porque tiene valoración para un montón de instrumentos, y aparte la media para todos los instrumentos, que se puede hacer eso en química clínica, porque la variabilidad entre análisis en química de clínica es muy pequeña. No se puede hacer en inmuno, se puede hacer en líquido, se puede hacer en carne. Bien, también ustedes pueden, es material que está disponible, ver la exactitud de esa media ensayada comparándola con los valores objetivos obtenidos por los métodos de referencia. Controles conmutables. La eficacia de cualquier procedimiento de control de calidad se sustenta en la calidad del material que se utiliza. O sea que usted puede tener el mejor plan, la mejor estructura, pero si no elegimos bien el contenido del frasco, va a ser agua, ¿sí? ¿Qué tiene que ser, qué significa una matriz conmutable? Que se comporte en forma similar o lo más similar al paciente, a la matriz del paciente. Entonces tenemos que tratar de comprar controles cuya matriz sea humana. Fíjense que al inicio arranqué con la naturaleza y comportamiento de un analito, definir la matriz, la magnitud que tenemos que medir. Dije una obviedad, ¿sí? Que es un componente biológico, dije algo que sabemos todos, pero cuando elegimos un control, no compramos solo que tenga matriz humana. ¿Sí? Si nosotros sabemos que la matriz bovina no forma parte componente de nuestro cuerpo humano, que puede generar interferencia, porque hay controles que están cortados con concentración bovina para ser competitivos en precio en el mercado. Pero eso le va a traer otros problemas, ¿sí? Lo mismo que los estabilizantes y conservantes. La ácida sódica, cómo interfiere sobre la catalasa. Tiene que preguntarle al proveedor cuál es el origen de la matriz, leer el inserto y solicitar la hoja de seguridad. Esto quizás en todos los laboratorios debería haber un responsable de calidad, porque es mucho el trabajo. Pero en todo esto lo asesora una persona que trabaja en una empresa que vende controles, lo debe asesorar. Nosotros tenemos controles, estos internos de Randolph son 100% humanos, otros insertos dicen base humana. Si dice base humana, no quiere decir 100% humana. Si dice base humana, es mixto. Hay una empresa de control de calidad interno que compra matriz alrededor del mundo, digamos, de diferentes proveedores. Entonces pierde control de la cuantificación de esa cantidad de concentración bovina. Y eso puede generar interferencia. Bueno, fíjense el comportamiento de un control de tercera parte con la muestra del paciente.
Y fíjense, estos dos ejemplos de un control de primera parte o de segunda parte, ¿sí? Que se comportan totalmente diferente a la muestra del paciente. ¿Hasta acá estamos? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, niveles clínicos relevantes. Ya estamos en 5 minutos y cortamos. Niveles clínicos relevantes, ¿se acuerdan cuando les hablé de pertinencia? Les dije que teníamos que poder evaluar todo el rango dinámico de la prueba. Acá hay un extracto de la revista de la Federación Argentina de Cardiología del 2020, y todos deben saber que el corte, el punto crítico de la troponina, 14 nanogramos litro. Está establecido así porque del estudio de población sana surgió que el 99% de esa población tenía este valor o menos. Entonces ese es el punto crítico de decisión clínica de troponina. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Controles que manejen ese valor de decisión clínica. Acá tenemos un ejemplo del inserto de troponina ultrasensible de Randox, y acá que tiene solo ese analito, y después el multiparamétrico para el Cobas-Roche, ¿sí? El valor que maneja. Esto también ustedes lo pueden, es material que lo pueden conocer de antemano. ¿Paso? Bueno, acá tenemos un ejemplo del inserto de medio interno de Randox. Fíjense los valores, o sea, yo les estoy mostrando analitos que son de riesgo crítico. Ustedes saben que hay analitos que son de analitos y pruebas de riesgo significativo y de riesgo crítico. Riesgo crítico, donde está en juego la vida del paciente. Significativo, el paciente no se va a morir. Por eso esperemos. Esa es la clasificación a grandes rasgos. Fíjense los valores que maneja, ¿sí? Para el calcio, para el cloro, PCO2. Obviamente necesitamos un instrumento que pueda medir con exactitud el nivel de importancia clínica, el nivel de decisión crítico, y necesitamos contratar controles con niveles similares a los que utilizan los médicos, los especialistas para tomar las decisiones correctas. Bueno, si querés cortamos acá, Sí, salto. Vale. Yo quería hacer un comentario antes de seguir, que no sé si vos vas a hablar del tema en sí. Natalia habló todo el tiempo habló al principio de la charla de la objetividad, y hay un punto muy importante en lo que es el manejo del control de calidad interno y del externo también, que es la estandarización. Y en sí, cuando hablamos de estandarización podríamos decir que tiene tres partes, ¿no? Una es la documentación de los procesos, otra es la capacitación, y otra muy importante que es el mantenimiento de los instrumentos. O sea, no vamos a poder hacer ningún seguimiento de la precisión y ajustar la precisión ni la exactitud si esos tres parámetros no están bien controlados. Y son básicos, ¿no? Uno a veces piensa que el mantenimiento diario de los instrumentos, el quincenal o aquel externo que tiene que hacer el proveedor, se cae de maduro. Pero eso también hay que tenerlo documentado, porque uno en la vorágine diaria, por ahí se olvida. O el técnico ese día tuvo mucho trabajo y lo hizo no completo, o al proveedor o a nuestro, digamos, el fabricante del instrumento en la agenda se le pasó y se le corrió el mantenimiento externo. Y esto afecta directamente lo que es el seguimiento del control de calidad, por más excelencia que nosotros tengamos en el producto que compramos, ¿no? Lo mismo que todo lo que es la fase preanalítica de gestión de los controles. Estos son, digamos, procesos que tienen que estar documentados, estandarizados, y todo el personal, digamos, capacitado, sabiendo cómo tiene que manejar. Como la regresa. Gracias. Sí. Volvemos en un ratito. Vale. 10 minutitos, Gastón. Vale. Vale, genial.
Sí, ¿Tengo movimiento de pantalla? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, vamos a retomar con el último ejemplo de inserto. Porque yo les estuve hablando acá de medias, ¿sí? Medias ensayadas. Ustedes tienen control de calidad interno que tienen valores asignados y esos valores asignados pueden ser de precisión, en el 90% de los casos, y también medias ensayadas, o sea, exactas. Ahora, la pregunta es, yo compro ese control de calidad interno, tengo ese inserto, tengo esos valores, ¿uso esa media como media poblacional de mi laboratorio? No. Quizás si recién estoy empezando y compré un control ensayado, puedo tomarla porque es una media exacta y puedo empezar a trabajar con esa mientras hago el cálculo de mi propia media poblacional. O sea, no me puedo quedar eternamente trabajando con esa media de inserto. Entonces, todos sabemos que la media es el promedio de un grupo de datos, es un indicador de tendencia central, esto es más estadística, que la necesitamos, la usamos, pero estadistas no somos. Nosotros recuerden que les estuve repitiendo que trabajamos al 95% de confianza, la famosa campana de Gauss. ¿Sí? Esta es nuestra media poblacional. Si trabajamos al 95% de confianza, ¿qué quiere decir este 95%? ¿Cuál es nuestro límite de desviaciones estándar? Más 2, menos 2. Que trabajemos al 95% de confianza es que el 95% de mis datos tienen que estar dentro de las dos desviaciones estándar. Después veremos si están todos para la izquierda, todos para la derecha, todos para arriba, todos para abajo. Ahí tenemos un patrón de comportamiento que tenemos que revisar. Bueno, como les dije, lo de arriba se puede sacar. Muy para abajo. ¿O sí o no? Bueno, como les dije, no podemos usar en forma alterna la media del inserto, tenemos que hacer el cálculo de nuestra propia media. Esto también es un tema aparte que lo necesitamos. 20-25 días procesando control de calidad interno, de química clínica en este caso, para juntar datos, ¿sí? Nosotros necesitamos juntar al menos 25, porque algunos de esos datos nos van a servir porque son aberrantes, ¿sí? Si los ponemos a los aberrantes dentro del cálculo de esa media, nos pueden generar una media incorrecta, ¿sí? Nos generan un corrimiento. Bien, cuando estoy en estos 20-25 días juntando datos, tengo que someter a mi proceso de medición, ¿sí? Instrumento, prueba, operadores, ambientes. Lo tengo que someter a todos los cambios posibles, mantenimiento preventivo de los equipos, cambio de lote de reactivo, cambio de operador, todo lo que pueda llegar a pasar en mi proceso de medición, lo tengo que hacer en el momento que estoy juntando los datos para calcular mi media poblacional. ¿Por qué? Porque ya voy a tener incluido en ese valor de media poblacional todas las fuentes de variación que, como ya venimos diciendo, las tenemos que tener como bajo control, ¿sí? Entonces, junto todos esos datos, y por ejemplo, una forma de eliminar los aberrantes antes de calcular la media poblacional es utilizar el test de Dickson. Ordenamos los datos en una matriz de Excel, de mayor a menor o de menor a mayor, como nos guste más. Lo importante es cumplir que al mayor valor lo asignamos como XN, al que le sigue, XN-1. Al menor valor, X1, y al que le sigue, X2. Y aplicamos estas dos fórmulas. Siempre probamos en forma pareada, ¿sí? Aberrante arriba, en los más chiquitos, si es de menor o mayor arriba, aberrante abajo. Una vez que no tenemos aberrantes en los extremos, ahí sacamos el promedio, sacamos nuestra media poblacional, ¿sí? Si nosotros incluimos esos aberrantes, nos quedan adentro, perdemos confianza en nuestra propia media, si es una media menos sensible. Este es un ejemplo, bien, con los, en este caso ordenados de menor a mayor. Acá está lo que les decía antes, aplico las fórmulas, calculo, acá necesitaría así que
lo saques lo de abajo, lo mandes para arriba. Bueno, el cálculo de la media, tenemos que calcular tener manejo de la desviación estándar, ¿y qué tenemos que calcular? ¿Cuál es el inductor estadístico de la imprecisión? El coeficiente de variación, ¿sí? El coeficiente de variación que siempre está en unidades porcentuales. Tengo el cálculo de esa media. Y tengo mi media de inserto, o sea, que vino con el control. Porque yo digo, ¿cómo sé que mi media es correcta? ¿Sí? Entonces ahí es donde la valido contra esa media que me viene del inserto. Y calculo lo que se llama el Z-score, que ustedes lo pueden ver según el autor como SDI también. Índice de desvío estándar, aunque índice de desvío estándar, algunos lo prefieren, como yo, dejarlo solo para esquema de evaluación externa. Y para no mezclar, porque se está trabajando mucho en la armonización del lenguaje, porque si las cosas se complican más. Entonces, calculo mi Z-score, que es la media del laboratorio, la que yo calculé, menos la del inserto, dividido la desviación estándar. Si esa, y esto cortito porque lo vamos a retomar en el tercero o el cuarto, si ese Z-score es menor a 2, ¿sí? Mi media es válida. Si es mayor a 2, mi media no es válida, tengo que volver a juntar los datos y hacer el proceso. ¿Sí? Pero el criterio de aceptabilidad es Z-score menor a 2, media poblacional válida. Allá arriba tienen la fórmula del coeficiente de variación, que es la desviación estándar sobre media, ¿sí? El promedio, media poblacional por 100. Yo no soy partidaria de acordar todas las fórmulas estadísticas, ni mucho menos, salvo esta. O sea, esta es como la que más necesitamos. Después uno tiene que saber dónde buscar lo que uno necesita. Ya, no me pasa. Ahora. Muy bien. Desvío estándar. Desvío estándar se relaciona con la dispersión o distribución de los resultados del control alrededor de la media esperada, ¿sí? Nosotros siempre esperamos, vean acá la campana de Gauss, siempre esperamos que movernos entre las dos desviaciones estándar, ¿sí? Menos 2 más 2, o sea, 95% de confianza. Si nos pretendemos mover entre menos 3 más 3, será el 99, y 1 más 1, menos 1, al 68% más o menos. Entonces, la desviación estándar es cómo nos movemos alrededor de la media poblacional, ¿sí? Acá hay un ejemplo. Llega el último. Bien. Tenemos que por leyes de la probabilidad estadística, el 95% de los resultados deben caer dentro de las más 2 menos 2. En este ejemplo, el 95% de los datos caen en el rango entre 98 y 102. Estadísticamente es aceptable fallar en un 5% de los datos, por eso nos manejamos al 95%. Pero vean este ejemplo práctico y por qué la desviación estándar no nos da la suficiente información que necesitamos y no tenemos que independizar de las unidades y manejarnos en coeficiente de variación. Acá tenemos el potasio con una desviación estándar de 0,1 en unidades de medida y el sodio de 2. ¿Qué podríamos decir acá si vemos estos solos? Que el potasio es más preciso, sí, que el sodio. Pero si nosotros aplicamos la fórmula de coeficiente de variación, ¿sí? Nos independizamos de las unidades, vamos a ver que pasa exactamente lo contrario. Acá lo único que hice fue aplicar la fórmula y vean que el potasio en porcentaje es menos preciso que el sodio. Entonces siempre tenemos que manejarnos en coeficiente de variación. ¿Sí? Es el inductor estadístico de la imprecisión. De hecho, cualquier tabla que agarren de variabilidad biológica, por ejemplo, da la imprecisión en términos de coeficiente de variación. ¿Sí? No lo van a ver jamás en variación. Bueno,
Conocer las características de un buen resultado, lo que estuvimos hablando recién, fluctuar, porque a veces me dicen, y está ahí pegadito a la media, no se me va ningún dato. Claro, el tema es que, cómo está pegadito a la media, si tenemos que tener una distribución gaussiana. Fluctuar aleatoriamente alrededor de la media, deberá existir un número equitativo por encima y por debajo. Tampoco podemos ir picando arriba de la media, porque ahí también algo mal estamos haciendo. Exceder muy excepcionalmente las 3 desviaciones estándar, en general estar dentro de una desviación y ocasionalmente excedernos de las 2. Ojo con los falsos rechazos, ¿sí? Los falsos rechazos tienen que ver, acuérdense, con el error alfa, ¿sí? Con el control estadístico del proceso. Un falso rechazo es que estamos rechazando un resultado cuando en realidad no debería ser así. Eso pasa generalmente cuando no sabemos cómo programar las reglas de Western. Y a todo le ponemos rechazo, 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 rechazo. Somos muy exigentes con parámetros que no necesitan esa exigencia. Entonces, lo que es resultado correcto no se libera, ¿sí? Esto lo vemos con el soft el martes que viene. Recuerden que los valores se encuentran entre la media propia del laboratorio y más o menos 2 desviaciones estándar. Eso significa trabajar al 95% de confianza. Seguimos con controles internos, que es un tema largo. Hablamos de la matriz, que puede ser humana, que puede ser animal, puede ser mixta. Cuando es mixta, en todos los insertos ustedes van a ver que dice base humana. Lo podemos conseguir en formato líquido, liofilizado, los frasquitos. Ojo con los líquidos que se conservan a menos 50 o menos 70. Si dice menos 50 o menos 70, no podemos ponerlo a menos 20. O sea, tenemos que tener conocimiento y adherencia a lo que dice el inserto. Y no todos los laboratorios tienen freezer de esas características. Entonces, si llegamos hasta menos 20, tenemos que llegar o comprar los líquidos que se conservan en la heladera, o liofilizado, que se pueden alicuotar y conservar a menos 20. Y la presentación también es importante que la conozcan porque, como les dije antes, nosotros tenemos que ver si podemos abastecernos del mismo número de lote durante un tiempo prolongado. Ustedes, de acuerdo a la presentación del kit de los controles, van a hacer el cálculo de cuántos kits van a necesitar más o menos por ese tiempo, se lo van a poder comunicar al proveedor y así hacer la reserva del mismo número de lote. Acá comenzamos con la reconstitución de un liofilizado, que es una receta de cocina. Leer los insertos, no podemos no leer los insertos. Leer los insertos. Bien, frasco liofilizado. Abrimos el tapón de goma, tratamos de no perder material primero. Se pipetean 5 de agua destilada a temperatura ambiente. Traten de que sea un sachet recién para abrir, o si se pueden proveer de los individuales, de 5 mililitros. Porque los valores obtenidos para los diferentes componentes van a depender de la exactitud con la cual se pipetee el agua. Garantice la exactitud del pipeteo de un solo paso, con pipetas calibradas y puntas desechables. Tapar el vial, dejarlo en reposo durante media hora, al abrigo de la luz, a temperatura ambiente. Y esto hay que cumplirlo, porque siempre estamos apurados en el laboratorio, y el apuro libera el resultado, ¿sí? Acá hay que tomarse un tiempo. Mezcla, una vez que pasó la media hora, mezclan suavemente por inversión 10 veces, tratan de evitar la formación de espuma, y hasta que vean que el liofilizado está correctamente disuelto. Esos sueros reconstituidos lo utilizan de la misma forma que los pacientes. Si quieren armar alícuotas, la alícuota sugerida es la de 400, 500 microlitros, más o menos. No menos, cuanto más chiquita es la alícuota de control, más error arrastramos. Usen los contenedores adecuados para cuidar esa matriz, asegurándose de que sean 3/4 parte de suero, y lo que resta cámara de oxígeno, porque si hay más oxígeno que
que muestra todas las enzimas. Vaya a saber, por ejemplo, dónde van a quedar. Si usted hace una alícuota de 500 microlitros, busque un Eppendorf o un tubo del tamaño correcto. Las marcan, las enumeran y van agarrando en orden. ¿Sí? Porque esto, con esto, ¿qué hacen? Agarran el inserto y dice estable, no sé, 20 días o menos 20. Ustedes si las marcan y las van usando, se van a dar cuenta a ver si el inserto está en lo correcto o no, o a ustedes les dura menos. Y aparte, si en alguna, en la número 5, aparece un error, van a saber que va por la número 5 y hace 5 días que ese suero, esa matriz se reconstituyó. Bueno, la tienen... ya dijimos que la inversión 10 veces, cuando armamos las alícuotas, esas alícuotas van, si el destino final es el freezer a menos 20, van de la mesada a la heladera, no van de la mesada al freezer. ¿Sí? Pues tenemos que evitar short term. De la mesada a la heladera, 20 minutos, 30 minutos, de ahí pasan al freezer. En el freezer las almacenan en gradillas que permitan la rotación de aire, ¿sí? No las ponen en las de tergopor. Los tubitos o los Eppendorf tienen que quedar colgando. Y aparte que tienen que evitar que se forme hielo alrededor, tienen que permitir la circulación del aire. El camino contrario, necesitan una alícuota que está en el freezer, toman la número 1, si recién empiezan, la número 1, la pasan a la heladera, 20 minutos, media hora, la pasan a la mesada, 20 minutos, media hora, la procesan como la muestra de un paciente, ¿sí? La homogenizan, la procesan. Es un trabajo, pero este trabajo va a evitar que tengan que volver a empezar si algo les da mal, por no haber, digamos, cumplido con la buena práctica de reconstitución y almacenamiento. Número de controles a procesar, porque yo les nombré antes la 15189, les nombré el MA3, las normas nos dicen lo que tenemos que hacer, pero nunca nos dicen cómo lo tenemos que hacer, porque cómo lo tenemos que hacer depende de cómo está montado nuestro laboratorio, si no tenemos que tener una norma de cómo lo hacemos para cada laboratorio. Entonces, dice, bueno, ¿cuántos controles hay que procesar? O sea, ¿cuánto en un día? Depende de los parámetros que procesemos, depende de la población, si tenemos población crítica, los analitos que son críticos, como ser perfil cardíaco, como ser gases en sangre, electrolitos, quizás necesiten más control que los reactivos, no sé, de una rutina de química clínica y hormonas. Entonces, minimizar el número de controles, minimizamos la detección de error, eso ya lo sabemos. También tenemos que ver cuáles son las características de desempeño de la prueba. Recuerdan hace una hora atrás que la prueba tiene el reactivo determinadas características intrínsecas, ¿sí? De acuerdo a esas características de desempeño, imprecisión, veracidad, exactitud, le aplicamos más o menos controles. También va a depender de la función de calibración. Si es una prueba que se resuelve con una calibración lineal, estamos bien con 2 niveles de control. Ahora, si es una calibración no lineal, ya ahí tenemos que pensar en 3 niveles de control. La frecuencia. La frecuencia técnicamente se deben procesar los controles por corrida analítica. ¿Se entiende? Por corrida analítica, el tiempo que mi proceso de medición se mantiene constante, ¿sí? Todos los pacientes, no sé, estoy en un sanatorio, recibo y proceso las 200 muestras de la mañana. Ya largué mi control interno antes y yo me aseguro que en esa cantidad de tubos mi proceso de medición permanece constante, ¿sí? Está monitoreado y todas las fuentes de variación están controladas.
Tenemos que aumentar la frecuencia, como les dije antes, si son pruebas de alto riesgo. Si es una prueba cuyas consecuencias sean perjudiciales en caso de darse un resultado erróneo. Una prueba que respalde la decisión aislada del médico. Una prueba que requiera de una acción inmediata. Una prueba que se realice en una muestra complicada o dolorosa. Aquí le tenemos que aumentar el control, la frecuencia de control para esa prueba, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa mucho no sé, en point of care de gases en sangre. Gases en sangre es un panel crítico, de riesgo crítico. Generalmente yo escucho que les pasan las ampollas propias del instrumento. Esos equipos, y más cuando son point of care, tienen una capacidad propia de autocontrolarse, ¿sí? Pero eso no quita que uno tenga que monitorearlo con un control de tercera parte, ¿sí? Independiente al instrumento, independiente a la marca de los reactivos. Todos esos equipos vienen ya con un interno integrado, por eso entran dentro de la categoría de la autonomatización, porque son más autónomos que el resto de los instrumentos. Pero eso no quita que nosotros tengamos que correrle ampollas de controles de tercera parte y su esquema de evaluación externo correspondiente. Y acá, y estamos re bien en tiempo, ya vamos entrando en lo que es el martes que viene y con esto cerramos. Arriba no se ve. Pero esto no pasaba en la primera parte. Bueno, ¿por qué correr un programa de comparación interlaboratorial? Es el tópico de la semana que viene. Porque todo de lo que estuvimos hablando hoy, todos los datos que se generan, necesitamos tener un soporte sobre un programa, que hoy prácticamente es sobre la web, que nos haga todos estos análisis y nos facilite el trabajo. Algo que usualmente nos indique, listo, acá tenemos que intervenir, acá podemos seguir. Acá tenemos que parar, acá no, porque si no, no nos alcanza el día para hacer todo esto. Y se me ofrece. Bueno, importantísimo. Comparación interlaboratorial es la evaluación externa del control de calidad interno. Porque acá empezamos a escuchar, como dijo María Eugenia en la presentación, la palabra peer group. Y cuando nosotros nos dicen peer group, decimos, este es un externo. ¿Entiendes? Yo les dije que había 3 patas acá. No es una mesa, pero es un banquito. El control de calidad interno, o sea, todos los frasquitos, los suelos, las matrices, el programa soporte, que es lo del martes que viene, y el esquema de evaluación externa. Entonces no confundamos ese peer group que nos aporta ese sistema con el esquema de evaluación externo. ¿Por qué? Porque partimos de una muestra valorada. Recuerden que al inicio dijimos principal diferencia entre esquema externo, control interno, muestra ciega, muestra valorada. Que no es la única. El interno se procesa mínimo una vez por día. El interno, mínimo una vez por día. Entonces, medición, monitoreo, mínimo una vez por día. El esquema de evaluación externo tiene una frecuencia preestablecida por el proveedor. Una vez cada 15 días, una vez cada mes, una vez cada 2 meses. Esas son las dos diferencias, digamos, principales para que hoy se queden pensando hoy a la noche cuál es la tercera. Capaz que algo. Bueno. Primer cosa importante, lo segundo que lo que le acabo de decir, que no reemplaza evaluación externa de calidad. Lo tercero, estos sistemas interlaboratoriales, o sea, el interlaboratorial, el peer group, del interno, no tiene los filtros estadísticos. Un filtro estadístico, por ejemplo, es el filtro de Dixon que vimos recién. No tiene los filtros estadísticos que tiene un esquema de evaluación externa. ¿Por qué? Porque los dos tienen objetivos diferentes. El interlaboratorial del interno monitorea, lo que más monitorea, no vamos a decir en su totalidad, lo que más monitorea es precisión. Entonces no necesita sacar todos los datos aberrantes, entre comillas. El esquema de evaluación externa tiene filtros más exigentes, porque ¿qué hace? Monitorea o garantiza exactitud. Entonces cumplen las dos funciones diferentes.
se complementan, deben trabajar en conjunto, pero cada uno está para un fin diferente. Y el último, no sé si hay otro más. Bueno, y no es una muestra ciega, que es casi con lo que iniciamos. Bueno, ahora sí creo que me dejo llegar a la última. Ahí está. Y ya terminamos. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Algo que les ha sacado en el tintero? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Ahí voy. Ahí vas a hacer. Igual ahí está el mail que ustedes me pueden escribir. Respecto del... Bien, hay un par acá, ¿eh? Espérame que acá... No, te preguntaba de esto de interlaboratorial del control interno, Sí. ¿también se refiere al mismo tipo de equipamiento o no? No, es independiente. Es independiente del equipamiento. Generalmente los soft soporte de control de calidad interno, que en el mercado actualmente existen dos independientes, en sus características son prácticamente iguales. Ajá. Hay alguna que otra diferencia, pero son prácticamente iguales. La diferencia, sin sumar lo que dijo la otra María Eugenia antes de la documentación, la diferencia ahí radica en la calidad de la matriz. ¿Sí? Es lo que estuvimos hablando hoy. Eso va a hacer que los datos sean más significativos. Porque el soft es soporte de datos y es de casa independiente. Están los soft propios de los instrumentos, que son como si fuesen controles, son los soft de los controles de primera parte. Por ejemplo, todos los contadores hematológicos de Abbott, por decir una, tienen su propio interlaboratorial. ¿Sí? Pero son controles internos de primera parte, propios del instrumento, que tienen su soporte, digamos, estadístico, simplemente para facilitarnos la tarea. Porque no podríamos nosotros procesar, analizar todo y largarlo, validar y firmar el resultado del paciente. Eso sería el soft de primera parte. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Paso a leerte un par de acá. Dale. Bueno, consulta. Si se puede dar ejemplos comerciales de controles de segunda parte. Sí, Biorad. Ok. Otras te voy leyendo. ¿Qué pasa si la media calculada difiere de la que provee el fabricante en un control? Entre paréntesis, Z-score. ¿Tiene sentido volver a calcularla? Sí, que eso es lo que les decía antes, que lo vamos a retomar en la combinación, quizás en el cuarto encuentro, porque si no se nos va muy largo. En realidad siempre tenemos que tener una media poblacional. Tenemos que recalcularla para ver si nosotros no tuvimos algún desfasaje en nuestro proceso de medición. Ahora, si pasamos a cuestionar la media provista por el proveedor, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a investigar cómo está compuesta la matriz del control, por ejemplo. Porque esa media, si las características de la matriz de control no son robustas, esa media pierde confianza. Por esto que les dije antes también, los proveedores que valoran el control de calidad interno en las casas comerciales, después cuando ese control sale al mercado y empieza a procesarse en los laboratorios, por ahí, esa media que remiten por el soft, por el peer group, resulta que es diferente a la del inserto. Y ahí es cuando reciben el mail del proveedor y dicen, no sé, dije antes, la TCH reasignó media. Dos cosas, revisar nuestro proceso de medición para ver si no tuvimos algún error que se nos fue, y después ver qué tipo de control tenemos, cuáles son sus características. Había una aclaración o una parte de la misma pregunta, quizás es un tema instrumental o del reactivo que no va a corregirse juntando otros datos similares. Por eso hay que revisar el proceso de medición. Bien. Bueno, después otra pregunta, muy interesante la clase, muchas gracias. ¿Podría nombrar un ejemplo de controles de tercera parte para gases en sangre? ¿Alguna marca? Lo que mostré recién de Randox, el inserto que mostré en la diapositiva es de Randox. Bueno, muchas gracias, muy clara la clase, muchas gracias. A ver si hay alguna otra pregunta, muchas gracias. ¿Por qué Biorad de segunda parte? Porque valoran en casas comerciales. Bien. Quisiera saber cómo selecciono con cuál... A ver, Biorad en segunda parte no es de primera,
porque no provee instrumentos de química Exacto. clínica, para que se vea el ejemplo. Por eso no es de primera, porque si él fuese proveedor de un equipo de química clínica y produce sus propios controles y los valora para ese instrumento, por ahí sería uno de primera. Por eso es como que queda una clasificación del medio. No es ni fabricante de su propio control, ni valora de forma independiente. Entonces quedó en segunda parte, es como una mezcla. En el medio. Bueno, acá que esto no se habló mucho, pero quisiera saber cómo selecciono con cuál requisito de calidad me conviene trabajar para una prueba determinada. Y depende de las características de la prueba en primera instancia. Ese es como un tema muy aparte, o sea, tiene que ver, pero nos llevaría varios martes a hablar de metas de calidad y cuál es la conveniente para el laboratorio según las características de instrumento y de reactivo. Y de método, no es lo mismo la meta de calidad que voy a buscar para una creatinina YAFE, por método YAFE, que para una enzimática, porque la enzimática es más sensible. Entonces, quizás ahí tomo tu consideración y lo mismo que dijo Eugenia en un momento, siempre leer primariamente los insertos y tratar de identificar las características de desempeño del test, combinar el error aleatorio con los datos que tengamos de error sistemático y en esa combinación tratar de establecer qué error total tengo y en base a eso digo, bueno, quizás teóricamente puedo empezar con un 20%. Sí, de hecho en los insertos lo que suelen, ¿se puede ir para atrás o para adelante? Pantano quiere compartir. Un dato que se puede tener muy bien, o subirlo. ¿Cuál de todas? Y es una de las primeras, no recuerdo el número, la que tenía el insert, esta, mira, abajo de la molécula. Esta. Los insertos, todos los insertos vienen con estos datos. La precisión intracorrida y entrecorrida. Y acá nosotros tenemos valores de coeficiente de variación para, en este caso, dos niveles, el nivel 2 y el nivel 3. Entonces, con este coeficiente de variación podemos tener una guía importante para ver, nosotros si agarramos la tabla de variabilidad biológica, ¿esto pasa? ¿Lo puedo pasar? Quedé congelado. Para adelante o para atrás. Aquí sí, no para atrás. Quiero ir para adelante. ¿Estás corriendo vos o estoy corriendo yo? No, ahora. Tanto movimiento para que nadie se duerma y me cuesta llegar. Bueno, ahí podés sacar eso. Bueno, simplemente para mostrarles acá. Ven que ustedes tienen acá, esto es imprecisión en porcentaje. O sea, sería el coeficiente de variación. Esta columna. Entonces nosotros con el valor que nos aporta el inserto de la precisión intracorrida y entre corridas, podemos tener una idea, usemos la objetividad, conocimiento y objetividad, ¿no? El sentido común, para ver cómo en qué requisito de calidad nos podemos posicionar, por ejemplo, con la tabla de variabilidad biológica. ¿Sí? Pero es un tema de desarrollar metas de calidad. Sí, y también es un criterio de selección del proveedor del material que voy a querer adquirir, ¿no? Sí. Porque si yo antes de comprar preliminarmente evalúo diferentes insertos de diferentes proveedores y hago este cálculo, bueno, también puedo ver preliminarmente con qué desempeño podría trabajar con esa marca, ¿no? Con la otra o con la otra, y en base a eso decidir cuál incorpora. Sí, bueno, esa sería la forma lógica de trabajar, exacto. ¿no? Primero, definir con qué requisito de calidad quiero trabajar, en función de eso, evaluar los insertos y ver qué reactivo, qué digamos, dupla, reactivo, instrumento me conviene para los fines clínicos que estoy buscando, y luego hacer el desempeño. Sí, ¿a qué quiero apuntar yo con el laboratorio? Dependiendo de la población que esté atiendo, las características del laboratorio, todo lo que venimos viendo. Ok. Hay una persona que quiere hablar, que quizás se anima a preguntar. Ah, sí. Sí.
Susana Basigalupi. Bueno, cuando quieras activar el audio ya puedes hablar. Mientras tanto, hay otra pregunta que dice, para hemostasia, ¿existen controles de tercera parte? Sí. Sí, de random exacto. De 3 niveles. Bien. Bueno, no tengo más preguntas. Eugen. No me quiero adelantar a nada. Ok. Hay que esperar las próximas clases. Bueno, Muy claro todo, Natalia. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, No sé si vamos a estar terminando, se les ocurre algo. Quedó ahí la que quiso preguntar. Ah, No pudo hablar. Sí, a medida que vaya avanzando el curso, seguramente van a tener como un panorama más. ¿ves por qué no había que ponerse? Porque yo me la llevé por delante. Ay, Dios. Bueno, listo. no, igual surgen 100 preguntas. Hola. No, que Susana Basigalupi tiene el micrófono. Pero Sí, no, sí, no, pero no, no lo quiso abrir. Puso la mano. Bueno, nos despedimos. Si no hay más preguntas. Bueno, hasta el próximo martes. Gracias a todos los que están presencial y a los que están también de forma virtual. Gracias a Natalia, gracias a Eugenia. Y bueno, los esperamos el próximo martes para continuar con esta experiencia.